vamos a empezar a hablar directamente de lo que es nuestro tálamo. El tálamo directamente es una estructura que nosotros denominamos como bilobulada o que tiene directamente dos estructuras, dos formaciones. ¿Cómo lo podemos encontrar? Por lo general, aparte de este tipo de estructuras, nosotros lo podemos observar que tiene como dos tipos de hemisferio, pero no, son dos tipos de estructura que se encuentran directamente asociados, se encuentran directamente unidos. ¿Sabes? Ok. El tálamo, por lo general, pues va a estar conformado por varios núcleos, que por lo general dentro de esos núcleos, pues se conforma una estructura de manera básica, una estructura simple, una estructura que los une, una estructura, ¿verdad?, que le brinda ciertos funcionamientos, ¿va? ¿Cómo lo vamos a encontrar o cómo lo vamos a llamar? Fácil. Por lo general lo llamamos dentro de estas cuatro estructuras principales, ¿verdad? Este va a ser el lóbulo anterior, ¿sí? Que si lo ponemos en contexto acá, va a estar aquí, miren, lóbulo anterior, ¿sí? Que es este de aquí. Y vamos a encontrar también lo que sería el lóbulo lateral, aquí lo vamos a colocar, lóbulo lateral, ¿sabes? Que el lóbulo lateral, por lo general, lo vamos a encontrar por acá, ¿sí? Vamos a encontrar también directamente que va a tener un lóbulo posterior, un lóbulo que se va a encontrar en esta zona. Vamos a ponerlo por acá, lóbulo posterior y pues obviamente dentro del lóbulo posterior, que no lo puse por acá, pero vamos a ponerlo, lóbulo posterior, ¿sí? Dentro del lóbulo posterior, ¿verdad? Vamos a encontrar dos pequeñas estructuras, ¿verdad? Estas bolitas que vemos por aquí, que deberían estar como por esta zona, ¿sí? Se llaman núcleos geniculados, ¿vale? Núcleos geniculados. Y ya por último vamos a tener la zona o la parte dorsomedial. Vamos a ponerle aquí dorsomedial, que es la parte que une a ambas estructuras. Ahora, punto importante dentro de todo este tipo de procesos. De hecho, vamos a colocar por aquí, dorsomedial, ¿sí? Ok, vamos a empezarlo a hablar de la siguiente manera. Cuando hablamos del tálamo, hablamos que es una estructura que también le denominamos como diencéfalo, ¿sí? Vamos a colocarlo una pequeña línea por aquí. Diencéfalo. Bien, y si lo ponemos en contexto, podríamos decir, fácil, el diencéfalo, pues es una estructura que se llama diencéfalo, porque tiene dos estructuras, ¿sí? Dos estructuras enlazadas o unidas, el cual deriva directamente de lo que nosotros denominamos prosencéfalo, ¿sí? Que vamos a ponerlo en contexto. Voy a borrar esto de aquí. Ok, ¿qué va a derivar directamente del prosencéfalo? Es más, vamos a colocarlo por esta zona. Prosencéfalo. Cuando hablamos del prosencéfalo estamos ya hablando a nivel embrionario, a nivel de la formación de la neurulación. Es más, vamos a colocar neurulación por aquí abajito. Neurulación. ¿Qué es la neurulación? Fácil. La neurulación, pues obviamente es la formación del cerebro, pero pues obviamente a nivel directamente del embrión. Ahora, cuando estamos hablando de la neurulación a nivel del prosencéfalo, que es una estructura, pues vamos a ver que el prosencéfalo se va a dividir en dos. El primero va a ser lo que ya colocamos aquí, diencéfalo, y el segundo va a ser el telencéfalo. ¿Qué es el telencéfalo? O cómo nosotros lo denominamos, o por qué lo denominamos de esta forma. Fácil. El telencéfalo, por lo general, pues es aquella estructura que denominamos nosotros como corteza cerebral. O sea, que si colocamos directamente un cerebrito por aquí, sí, a lo mejor en algún tipo de corte coronal. Bien, ahí lo tenemos, ¿sí? El de color moradito, el que forma la corteza del cerebro, la parte más superficial que nosotros podemos ver a nivel de un cerebro, pues obviamente es el telencéfalo, sí, o sea, el telencéfalo son la corteza a nivel del cerebro, son los dos hemisferios, fíjense, es lo que se forma aquí de color morado. Y entonces cuando hablamos directamente del diencéfalo, pues vamos a hablar de esta estructura que se encuentra en la zona céntrica. Entonces podemos determinar, ok, el tálamo o el diencéfalo, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de este, diencéfalo o tálamo es lo mismo, ¿sale? Nomás uno estamos hablando a nivel embrionario y pues uno ya lo determinamos como si ya estuviera formado. Y el telencéfalo o corteza, ¿verdad? Entonces, sí, o hemisferios. Bien,
Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de estructuras, estamos hablando que el diencéfalo lo vamos a encontrar a nivel céntrico, ¿sí? Este se encuentra en el centro de lo que serían los hemisferios. Entre los hemisferios en el centro del cerebro. También podemos determinar que esta estructura se va a encontrar a nivel de la base del cráneo, ¿sí? A nivel de la base del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que se va a encontrar directamente, si ponemos un cerebro por aquí. Ay, Dios. Si ponemos un cerebro por aquí, ponemos directamente nuestro tronco encefálico, podemos determinar que nuestro tálamo también se va a encontrar a nivel de la base, o sea, a nivel de esta estructura, a nivel del mesencéfalo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se llega a interconectar o se llega a conectar con el mesencéfalo a través de una estructura denominada tectum encefálico. ¿Qué quiere decir? Un tectum encefálico es como un tipo de estructura de carácter quiasmática, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que es un tipo de entrelace, es un tipo de entrecruce nervioso que se lleva a cabo a partir de una estructura denominada mesencéfalo, que se encuentra por aquí. Entonces, el tálamo se une directamente con el mesencéfalo porque se encuentra a nivel de la base del cerebro, a nivel de la base del cráneo. ¿Sale, vale? Y entonces, este se interconecta a través de una estructura denominada tectum, ¿sí? O sea, o un quiasma directamente, o una estructura entrecruzada que deriva del mesencéfalo y se conecta con el tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo, pues obviamente es una estructura compuesta directamente por lo que sería materia gris y materia blanca, o sea, es una estructura bastante compleja, la cual deriva señales, ¿sí? Ya sea de carácter aferente y eferente, ¿verdad? A nivel de las estructuras inferiores del sistema nervioso, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? A nivel directamente de lo que es el tronco encefálico y a nivel de lo que es la médula y a nivel de lo que serían las ramificaciones periféricas y también hablando directamente del otro proceso, a nivel directamente de lo que sería el tálamo y la corteza, ¿sí? También conexiones entre la corteza, conexiones de carácter eferente y conexiones de carácter, vamos a cambiar de color, y conexiones de carácter aferente. ¿Sabes? Entonces, ¿qué quiere decir? Acuérdense, aferente y eferente. Cuando hablamos de eferente, sí, estamos hablando de un procesamiento de información, una derivación de señal, ¿sabes? Y cuando hablamos de aferente, hablamos de una recepción de señal, o sea, que estamos recibiendo esa señal, ¿sabes? Entonces, estamos hablando directamente de este procesamiento, donde directamente puede mandar señales hacia lo que es la corteza, ¿sí? Por medio de una estructura que le llamamos circunvolución del cíngulo. Es más, lo vamos a colocar por aquí porque pues, aquí está la corteza y ya estamos hablando de eso. Circunvolución del cíngulo. Circunvolución del cíngulo, o sea, manda señales a través de la circunvolución del cíngulo y a partir de la derivación o a partir del envío de estas señales a nivel del cíngulo, pues obviamente ya se derivan estas señales o ya se transforman esas señales a partir de circuitos. Yo siempre he dicho, el cerebro es una serie de circuitos, no es una serie de estructuras, ¿sí? Una serie de células interconectadas que pues obviamente llevan a cabo este proceso de mandar señales, ¿sí? Mandarlas, inhibirlas, excitarlas, etcétera. Entonces, el tálamo se encarga de eso, ¿no? Es como el mediador, es el que se encuentra en medio, es el cadenero, es el que dice qué señal entra, qué señal no entra, qué señal deriva hacia dónde y qué señal no derivo también. ¿Sale, vale? Bien, entonces, y a nivel directamente de la médula, pues también estamos hablando, ¿no? De señales eferentes, o sea, señales que pueden ir directamente hacia la zona periférica, hacia la zona medular, y de señales aferentes, o sea, todas las percepciones sensoriales, todo lo que nos llega directamente a nuestro cerebro. Vientos. Voy a borrar eso.
Bien, pero antes de iniciar directamente con este procesamiento, pues vamos a ver sus estructuras, ¿no? Sus partes. ¿Cómo se llama cada una? ¿Por qué se llama cada una? Digo, de manera muy genérica, de manera muy general, acuérdense que el tálamo, ya lo habíamos visto ahorita, habíamos dicho que es una estructura bilobulada. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos lóbulos, que tiene dos, ay Dios, esto me salió raro, que tiene dos estructuras. ¿Estás? Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos percibido. Bien, entonces. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las estructuras. Fácil, vamos a verlas a nivel de esta estructura que es un poquito más compleja que la que les había colocado hace rato, ¿no? Que es una estructura de manera muy sencilla, ¿verdad? Donde ponemos solamente los lóbulos de manera genérica, pero no explicamos cada partecita que nosotros vamos a necesitar de nuestro tálamo, ¿sabes? Bien, voy a ir colocando, como no nos cabe mucho aquí en este pintarrón, pues voy a ir colocando el nombre, ¿sí? Aquí voy a nomás las iniciales, coloco el nombre y luego los voy a ir borrando ya que se me llene el espacio. ¿Vientos? Ok. La primera estructura que nosotros vamos a ver es la estructura de unión, esta de aquí, dorso medial. La estructura de enlace o la estructura de unión, por lo general nosotros la vamos a denominar como estructura dorso medial. Dorso medial. Dorso medial. Estamos hablando que esta estructura, pues obviamente se va a encontrar en la zona media, ¿verdad? En la zona dorsal de lo que sería nuestro tálamo. La siguiente estructura que vamos a ver, pues obviamente ya lo conocen, el lóbulo anterior, ¿sí? O le vamos a llamar también, bueno, lóbulo anterior. Aquí está. Zona anterior o lóbulo anterior. Eso no lo necesito anotar, ya lo vimos. ¿Sí? El siguiente que vamos a hablar es la posterior, ¿sí? El lóbulo posterior. Que pues obviamente nosotros aquí le vamos a poner una P y obviamente se va a aparecer, ¿sí? Le vamos a poner directamente lo que sería núcleo pulvinar. ¿Sabes? Este de aquí se va a llamar núcleo pulvinar, que es cuando estamos hablando directamente de estas estructuras nucleares, ¿verdad? También le podemos denominar núcleo lateral, núcleo anterior, ¿sí? Además, vamos a ponerle aquí núcleo anterior. ¿Sale? Núcleo anterior y podemos tener, ahora sí, vamos a la siguiente estructura y la voy a colocar porque tiene muchas derivaciones, ¿sí? Núcleo lateral. ¿Por qué el núcleo lateral no lo llego a notar? No lo llego a colocar aquí. Ah, porque el núcleo lateral se va a dividir en varias estructuras, ¿sí? Estas estructuras nosotros las vamos a denominar como ventrales, ¿sale? Estructuras de carácter ventral o ventrales, ¿sale? Entonces, el núcleo lateral se va a dividir en varias estructuras. La primera que vamos a ver se va a denominar ventral anterior, o sea, aquí, ventral anterior, ¿sí? La segunda estructura que nosotros vamos a observar se va a denominar ventral lateral. Ventral lateral, o sea, este de aquí. Y la siguiente estructura, por lo general, se le va a denominar ventral posterior. Pero si lo especificamos un poquito, sí, si le ponemos un poquito más de especificación, se le va a denominar ventral posterolateral. Ventral, postero, ventral posterolateral, ventral posterolateral. ¿Sabes? Entonces ya tenemos directamente varias de nuestras estructuras en nuestro tálamo que estamos colocando. Que, ojo, ¿sí? Esta estructura de aquí, toda esta que estamos colocando aquí, no deja de ser nuestro núcleo lateral. O sea, esta parte de aquí, es más, vamos a ponerle una M. Núcleo lateral. Si no deja de ser nuestro núcleo lateral, no más que el núcleo lateral se divide en tres estructuras. Vamos a repetir todas las que ya tenemos hasta ahorita porque ya no me cabe y ahora sí voy a borrar. La primera estructura que vamos a ver es el núcleo anterior, el núcleo dorsomedial, el núcleo pulvinar, ¿sí? Vamos a ver el núcleo lateral que se divide en ventral anterior, ventral lateral y ventral posterolateral. Muy bien. La siguiente estructura que nosotros vamos a empezar a ver o que vamos a empezar a observar va a ser una que se llama lateral dorsal, o sea, que se encuentra en la zona lateral, ¿sí? Pero va a estar entre la lateral y la posterior y la vamos a denominar lateral dorsal. Más vamos a ponerle aquí. A ver si raya.
lateral, dorsal. Que esta la vamos a encontrar aquí. Sí, ese puntito negro que nosotros colocamos por ahí. Y vamos a borrar esto de acá. Ok. La siguiente estructura que nos hizo falta anotar directamente va a ser la lateral posterior, ¿sí? O sea, este pedacito de aquí también, vamos a ponerle aquí, lateral posterior. Vamos a anotar los dos. Lateral, dorsal, lateral, posterior. ¿Sabes? De aquí ya nada más nos faltan dos estructuras principales, ¿verdad? Lo que denominamos directamente como núcleo geniculado lateral. Vamos a ponerlo aquí. Acuérdense, tenemos dos núcleos geniculados, ¿verdad? A nivel de... Porque tenemos dos estructuras. Esta es solo una de estas. Entonces, tenemos dos, ¿sí? Aquí tenemos dos y aquí tenemos dos, ¿sabes? Entonces, tenemos directamente el núcleo geniculado lateral. ¿Por qué será lateral? Porque se encuentra, si tenemos una línea media, ¿sí? Esta de aquí sería la línea media y estas de aquí serían las laterales. O sea, que estamos diciendo que el núcleo geniculado lateral se encuentra hacia la zona ¿qué? Hacia la zona lateral. ¿Sale? Si yo les digo núcleo geniculado medial, entonces estoy hablando que se encuentra hacia la zona medial. ¿Va que va? Entonces, se llama o se determina como núcleo geniculado lateral y núcleo geniculado medial. Que estos dos tienen una función de carácter importante. ¿Cuáles son? Cuando hablamos del núcleo geniculado lateral, por lo general vamos a hablar o va a estar implicado directamente en la visión. Y cuando hablamos del núcleo geniculado medial, va a estar implicado directamente a nivel de la audición. ¿Sale? O sea, este recibe, percibe señales y las deriva hacia las zonas de asociación. ¿Sabes? Ok, la siguiente estructura que vamos a ver, pues obviamente ya no la vamos a ver de manera externa, como lo estamos observando aquí, como lo vemos aquí o aquí, sino que ahora lo vamos a ver de carácter interno, que nos hacen falta algunas estructuras que vemos por aquí, ¿sí? Ahora, rebobinando o recapacitando lo que acabamos de ver, vamos a colocar las que ya observamos, las que ya vimos, ¿sí? Esta de aquí va a ser la lateral posterior, que también viene siendo esta de aquí, miren, ¿sí? Y directamente vamos a ver la ventral posterolateral, que es esta de aquí, miren. Ventral posterolateral. Sí, que si lo vemos, vienen ventral posterolateral, lateral posterior, lateral posterior. ¿Sabes? No más que ya lo estamos viendo a nivel de un tipo de corte, ¿verdad? Que si lo ponemos en contexto, entonces este de acá sería el dorso medial. Dorso medial. ¿Sabes? Estamos hablando directamente que estas estructuras ya las tenemos. Sí, ya no las deben de notar. Ahora sí, las que deben de notar son estas tres que vemos aquí, estas tres que observamos. La primera que vamos a ver va a ser la parte que pues obviamente divide todo, ¿no? Divide todas las estructuras entre lo que serían ambos lóbulos, ¿verdad? De esta estructura y directamente lo que serían los núcleos anteriores, ¿verdad? Los núcleos laterales y posiblemente parte del posterior. A esta estructura la vamos a llamar centro medial. Vamos a colocarla por acá. Centromedial, que obviamente la centromedial pues está interconectada por la parte céntrica en forma de cilindro, ¿verdad? En forma de pequeñas hendiduras a nivel de aquí, miren, centromedial. La centromedial va a estar directamente o literalmente a nivel del centro, ¿sale? Centro medial, en medio y en el centro, ¿sabes? La siguiente estructura que le vamos a llamar se va a llamar parafascicular, ¿sí? La voy a colocar en color rojo para que no se confunda. Parafascicular y va a ser esta, miren. Para parafascicular, ¿sale? La siguiente estructura se va a denominar parafascicular y pues obviamente se va a encontrar a un lado de la estructura centromedial y va a estar en la zona dorsomedial, ¿sí? Cerca de la zona dorsomedial y la zona centromedial. Y ya, por último, por abajo de la centromedial y por abajo de la parafascicular, nosotros vamos a encontrar la ventral posteromedial. Vamos a ponerle aquí ventral posteromedial.
ventral, posteromedial, ¿sabes? Entonces podemos determinar que esta es la última estructura que vamos a ver a nivel del tálamo, ¿no? De manera muy genérica, de manera muy superficial, pues estamos viendo las estructuras que lo van a complementar a nivel morfológico. Ya vimos un poquito de ese tipo de procesamiento de modo muy genérico que puede llegar a generar nuestro tálamo, que es una estructura céntrica que nos permite la entrada, salida de señales y que las deriva hacia donde se requiere, hacia donde se necesita. ¿Va? Por el día de hoy, pues terminamos con esta introducción a nivel del tálamo y si no entendieron algo de lo que estuvimos hablando, regresen el video y pues véanlo poco a poco, regrésenlo las veces que sea necesario para que ustedes tengan ya una idea muy marcada de lo que es el tálamo. Bye.